Estamos muy contentos otra vez porque tenemos ya en cabina a nuestro invitado del día de hoy, que hemos tenido demasiada emoción y ansiedad por este momento. Por dos cosas, te voy a decir rapidísimo. Ajá, ¿cuáles son? Uno, que con nuestro invitado hay que advertir rápidamente a la audiencia que cualquier información que salga en este momento, hay un solo responsable en esto, a partir de ahora. Hay un solo Es un responsable. invitado explosivo. Esa gente que dice no nos hacemos responsables ni solidarios de los comentarios del invitado, aplica a partir de ahora, como abogados deben entenderlo. Así es que luego de las advertencias, Rafa, vamos con publicidad. Así es. Queremos hablarles de Lexius. Lexius es una aplicación que funciona por web desde móvil o escritorio, a través de la cual tiene acceso a todas las decisiones judiciales, normativas legales vigentes y permite a través de inteligencia artificial la búsqueda sencilla, rápida y segura de lo que deseas. Así es, Rafa, ellos te permiten que durante 4 días puedas probar todas las bondades que te permiten con la membresía. Pero esta gente siempre está haciendo más y más, porque ya sabemos que Lexius ahora está disponible en Colombia y con los mismos efectos que en Venezuela, pero con toda la jurisprudencia y normativa de ese país. Y lo mejor de esto es que los usuarios en Venezuela podrán también tener la posibilidad de disfrutar de ese derecho comparado sin costo adicional. También sabemos que incorporaron un asistente virtual que le ayuda a resumir y conocer más fácil el contenido de nuevas sentencias. Pero lo último es que puedes descargar tus archivos en Word y PDF, hasta imágenes, para que la misma inteligencia artificial te ayude a resumir cualquier cosa que necesitas. Te pedimos que lo sigas como Lexius App en Instagram, porque Lexius App es la inteligencia artificial de los abogados. ¿Con qué vamos ahora? Y bueno, estamos contentos ya en la entrevista legal, Mari. Tenemos ya en cabina, como hemos anunciado, en este caso a Roberto Honk. Así es. Cuéntame un poco de nuestro invitado, cuéntame. Bueno, es profesor y abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, aquí en Caracas. Es especialista en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Monte Ávila, también en Caracas. Es magíster en Derecho Económico Europeo en Francia. Es maestrado en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Profesor titular de la Católica, ¿sí? No titular de la Católica, Ajá. Contratado en muchas veces. Contratado muchas veces. Pero él es egresado de la Universidad Exactamente. Central. Es un cevista. Ajá. Valga la cuña. Y Universidad Monte Ávila es director del Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica. Y tiene una página web genial, un blog. Así es, entonces formalmente bienvenido Roberto Jun a Aquí se habla legal radio. ¿Cómo estás? Mari, Rafa, qué felicidad estar aquí. Es que cada vez que nos conseguimos hacemos como una suerte de entrevista fiesta, totalmente festivo. Sí. Mira, de verdad que muy contento de que me reciban aquí en este estudio. Son muchísimas las cosas que han ocurrido desde la oportunidad del año pasado que tuvimos en el Colegio de Abogados. En el aniversario. Y tiene que ver mucho también con esto de inteligencia artificial, porque he participado, me han invitado a participar en programas académicos no estrictamente jurídicos, sino ya del área, digamos, de la tecnología, y mi aporte es desde la perspectiva jurídica. Claro. Y ahí creo que va la primera pregunta, y yo creo que es obligada, porque si existe alguien que ha estudiado desde la parte legal y justamente histórico, cómo ha sido ese entrar o penetrar el derecho tecnológico y el derecho digital en Venezuela, has sido tú, y lo pueden ver históricamente en su canal de YouTube y históricamente en su blog. Al día de hoy, ha pasado un cierto tiempo, vino un COVID que los obligó a estar conectados de manera distinta. ¿Qué reflexiones tienes tú ahora de la incorporación del derecho digital en los abogados? Mira, primero yo creo que la preocupación mayor es que no terminamos de entender qué es la tecnología y qué es el derecho. Así es. Entonces, tomando en cuenta eso, fue, digamos, el norte que tuve cuando me pidieron preparar un contenido en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Okay. Wow. Y se llama Pensamiento y Cultura Jurídica en la Era de la Transformación Digital. Porque los avances tecnológicos siempre han estado. Desde que el ser humano agarró una piedra y un palito para poder hacer una zanja, para poder poner una semillita, ya ahí hay tecnología. Y después viene el hierro, y después viene el vapor, los barcos, la escalera, etc. Pero entonces tenemos la tecnología que cambia nuestra manera de ser y a veces la utilizamos para seguir haciendo lo que veníamos haciendo. En este momento que estamos hablando, date cuenta, tenemos 4 teléfonos, conexión, internet, etc. Los tiempos cambian. Puedes ver este programa hoy, pero lo puedes ver dentro de 100 años. Claro. Entonces lo sincrónico, la sincronicidad de los procesos también cambia.
¿Cómo es eso que no te van a recibir un escrito porque el alguacil, el secretario está almorzando? Ya empezó, ya No, es que empezó. verdad. Ya- Mira, aquí hay una buena pregunta. Quizás en la pandemia pudimos como que tener ese avance o acceso a través del medio digital, por ejemplo, a poder introducir una demanda en un tribunal a través de un correo electrónico. Hoy en día ya no existe esa posibilidad. ¿Qué crees? ¿Vamos para allá o nos devolvemos o cómo hacemos? Mira, yo tengo una charla bien interesante porque incluso desde antes de Cristo hay varios juicios, varios juicios. Muchos no son totalmente, digamos, juiciosos. Yo tengo una presentación que se llama El proceso judicial como farsa. Resulta que hay procesos judiciales farsantes en todos lados, Exacto. desde el Sanedrín, la media, etcétera. No entendemos qué es la tecnología. Mandar un correo en PDF y que te diga, te fijen una cita para consignarlo, eso no es transformación Ajá, digital. exactamente. El norte es ese. El norte es utilizar los medios para acercar al justiciable, al proceso, el juez. Muchas de las cosas no llegarán a tribunales porque la idea de los, por ejemplo, los contratos inteligentes es que se resuelvan antes de cualquier litigio. A veces ponen como norte también, digamos, en un proceso judicial o en un estado derecho, un estado cualquiera, para no entrar, digamos, en determinados casos específicos. La litigiosidad. ¿Qué pasa si disminuimos la litigiosidad? Es como si dijéramos, mira, vamos a estudiar medicina nada más para que la gente que se enferma, pero no vamos a prevenirla. Entonces vemos cómo las relaciones sociales, ahorita que son a niveles digitales, vas a tener maneras de resolverlas digitalmente. Entonces vemos cómo ese desconocimiento de qué es la transformación digital hace que dicen, bueno, mándame un correo y vamos a hacer una audiencia virtual. Y eso no es transformación digital. Más bien a veces es la negación de la transformación digital. ¿Cómo tú tienes la visual? O sea, yo quisiera ver, a ver, ¿cómo hago la pregunta? Porque es complicada. Y Mari quiso como que medio meter la pregunta y al final tampoco entró tan claro. Lo que yo quiero preguntarte es, o sea, ¿cómo una persona que no vive en Venezuela y te pregunte de afuera cómo está aplicando la tecnología? Es preocupante porque al final sí hay como intenciones. Tú ves unos jueces que te dicen, bueno, hagamos algo telemático y otro te dice, no, mira, lamentablemente hay una resolución que te dice que son en casos extremadamente. Tienes una parte penal que te dice, vamos a implementar las salas comunicacionales en los penitenciarios. O sea, estamos claros que no hay algo unánime, ni algo como una ruta segura. Pero también hay una magistrada, que es Bárbara, que está intentando adentrar las tecnologías. ¿Cuál es tu opinión en este momento de cómo está avanzando el sistema judicial en esto? No, está en franco retroceso. No solamente la parte digital, es un retroceso, pero a toda marcha. Volvemos. Este programa, y más, me gustaría que pudiéramos hacer una presentación así. Yo tengo una lámina específica que dice Caso Venezuela, pero para sacárnoslo del chip. Es imposible pretender entender lo que es la transformación digital, que es global, ¿ok? Esto es una capa general, lo que está pasando no solamente en Venezuela, sino en Asia, o sea, culturalmente, esto se va a poner sobre nuestro pensamiento jurídico. Entonces, con esa advertencia previa de que no podemos verlo desde la realidad venezolana, vemos el fenómeno y después que lo entendemos, ahí sí nos venimos a nuestra realidad. ¿Okay? Pero tenemos primero que entender en qué consiste. ¿Qué consiste? En una intermediación directa. Exacto. ¿Okay? Es más, lo que nosotros hacemos a través de nuestros teléfonos es ni siquiera directa, es a través de una interfaz, es decir, una traducción al humano. Tú cuando ves a los señores que saben que lo que están es tirando código, cuando ellos se meten en lo que se llama a través de consola, ellos están interactuando directamente con el sistema. Esto es ayudas a nosotros visuales, botoncitos, etcétera. Entonces, el derecho, si lo vemos nada más como esa capita, pasa como estamos viendo una representación incluso muy distinta de la realidad. Okay. Me llamó la atención en estos días, hablo con alguien que vio uno de los programas míos y por equivocaciones coincidimos en una llamada, ¿no? Me llamó otro Roberto y atendí yo. Y me dice, Roberto, me acordé de ti porque estaba leyendo a un filósofo polaco que habla sobre, y el libro se llama así, el mapa no es el territorio. Y entonces esa idea la utilicé yo y puse un mapa mundi sin América. Eso era lo que se conocía antes de 1498, 1492. ¿Qué pasa? La ley es como ese mapa que ya cambió la realidad. Exacto. Entonces estamos levantando jurisprudencias, doctrinas, ideas, teorías sobre algo que ya no es. Entonces hay que quitarse primero esa máscara de las realidades que existen venezolanas y cada uno de los estados para entender la tecnología y cómo va a cambiar. Por ejemplo, las competencias por el territorio cambian.
¿Por qué? Porque o sea, tú no le estás mandando un mensaje a un tribunal que está en tal o cual municipio o tal o cual ciudad. Te cambian los lapsos, te cambian los costos, eso es lo que llaman los costos de transacción. Hay que estudiar lo que se llama análisis económico del derecho. Vemos cómo muchísimas de las instituciones, tanto sustantivas como adjetivas, te van a cambiar. La prueba, o sea, utilizar todo esto para seguir entendiendo la prueba, nos sacan así, bueno, esto es un documento público. Una cosa, los abogados no sabemos de documentos. Entonces pretenden a través de sentencias y cosas. Los que saben de documentos son señores que estudian, son bibliotecólogos y archivólogos. Tuvimos una invitación en la Universidad Central con archivólogos. Ellos estudian los documentos como tal. Nosotros no. Nosotros lo que sabemos son las consecuencias jurídicas, etcétera. Si queremos meternos en todos lados. Es increíble. Eso de saber los documentos, hoy en día, ¿cómo tú haces para tantas áreas del derecho traerlas al mundo digital? Es muy, 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 muy sencillo. Primero, entender que el documento es un instrumento, por eso se llama instrumentales, para contener una información. Una información que puede ser una declaración de voluntad, una compraventa, un contrato, cualquier convención, pero también un hecho. Llovió, no llovió, esta es la temperatura. Todos son hechos relevantes para la toma de decisiones de algo. Y esos son datos. Hay gente, hay carreras nuevas que se llama ciencia de datos. Y entonces los documentos ahorita, date cuenta, estamos grabando, está quedando nuestras voces aquí, nuestras voluntades, todo lo que está pasando aquí, cómo estamos vestidos, no sabemos para qué se va a utilizar. Entonces, cuando entendemos ya el documento así y que hay formas de que se mantengan inalterables en el tiempo, tú lo utilizarás para una prueba. Dios no quiere, aquí pasa algo y nosotros somos testigos y quedaron las cámaras que aquí, podemos llamar eso. Cuando te dicen, bueno, pero es que cualquiera puede falsificar un Photoshop, una cosa. Recuerda que lo que estás falsificando o estás montando es el efecto que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Pero a la máquina no. La máquina sabe que es esa hora, que es ese track, porque son información digital. Ya entendiendo eso, podemos empezar a entender que cuando tú escribes un acta de nacimiento, por ejemplo, en una hoja, el documento es ese, el que está en digital, y el impreso es la representación del acto, de la voluntad. Entonces es al revés. Tenemos digitización, que es lo que existe en analógico. Mi partida de nacimiento, que es el año 72, la digitalizas, entonces ya puede ser susceptible de ser leída en inteligencia artificial, pero un chamo que nazca ahorita, y si tú tienes un sistema, lo cargaste, lo que imprimes es la representación, pero el documento es ese. No necesitas sellitos, no necesitas funcionarios, no necesitas un pocotón de tareas que te las vas aminorando, por supuesto, para que tengas mayor acceso directo. Esto es súper profundo, o sea, de verdad, yo siempre estuve claro que estaba haciendo entrevistas. De hecho, no, esto tiene que tener parte 2, 3 y 4. Claro, porque te voy a decir algo. Roberto viene siendo, tú sabes lo que es improvista. Tú has visto alguna obra de improvista, que son 5 personas que se paran y le lanzan un tema y esa persona hace una obra de teatro de ese tema. Roberto es como el improvisto de los abogados. Tú lanzas a Roberto en un lugar y tú le dices, Roberto, vamos a hablar del LGTBIQ+, de los bancos, de lo que fuera, y es increíble que siempre tiene un tema. Pero no solo hablar, lo va a estudiar. Y es nuestro amigo más brillante, estoy seguro de este asunto. Roberto, hablamos un poco de la viabilidad en Venezuela, por lo menos. ¿Qué crees tú que es lo mínimo que Venezuela debería invertir a nivel judicial para que tenga como un estándar mínimo? Que tú dijeras, bueno, aquí está un verdadero paso. No es el Juris 2000. Nosotros hablamos con la creadora del Juris 2000. Y fue así cuando nos explicó ese proyecto, estábamos y que, wow. Pero ya no es el Juris 2000. ¿Qué necesitamos? Mira, vamos por partes también, porque volvemos a las cosas que estamos metiendo. Tuve oportunidad de conocer un profesor de Singapur. Y él es profesor de Derecho, pero también de tecnología. A veces pensamos que la tecnología es el artilugio, es el aparato, y él lo va a hacer todo. No, más bien, y él tiene un desarrollo para niños entre 4 y 7 años que se llama pensamiento computacional. Wow, ¿y cómo yo llevo a mi hijo a eso? Te voy a pasar los trabajos en serio. Claro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, pensamiento computacional tiene varias fases. Una de ellas es generación de patrones. Entonces tú lo puedes llevar y puedes convertir una experiencia de lo más sencilla, como es ir para el parque. Mira, ¿qué tienen en común los árboles y los animales? Que son seres vivos frente a lo que no son. Entonces tú empiezas a generar patrones. El pensamiento computacional es patrones, algoritmos, selección de data, porque en definitiva un proceso judicial, un expediente judicial, es una base de datos.
Y tú tienes que saber cuál es relevante, cuál es menos relevante, etcétera. Entonces, lo primero es entender, más allá de la máquina, porque la máquina va a cambiar. Vas a tener la versión 2, versión 3, Y su 3.4, software va a etcétera, el cambiar. software. La tendencia, yo creo, a la humanidad, y tiene que ver incluso con la parte jurídica, es a estándares libres y abiertos. Yo soy muy anti-legalización, legislación, porque recordemos que el derecho no solamente se agota con la legislación, el derecho se agota, perdón, no se agota, sino que se crea de otras maneras. Por ejemplo, las normas ISO que funcionan son estándares libres y abiertos. Claro. Ellos no tienen carácter de, no tienen un carácter de tratado internacional, no tienen tratado, no tienen carácter de recomendación de un punto de vista. Son estándares. Tú te aplicas, te metes o no, y te certificas. Así funcionan los sistemas, los protocolos. ¿Por qué no así en el derecho? ¿Por qué no así? Porque siempre nos van a decir, es que el derecho siempre está detrás de la tecnología. Pero es que no solamente va a estar atrás, incluso va a estar ajeno. Hay hechos, hay fenómenos humanos que son alegales. Es decir, no se rigen por los estándares, por los normativos de una creación estatal como producto político de los estados. Increíble. Increíble. Quiero pasar a un tema porque, bueno, como les dije, con Roberto podemos hablar todos los temas que No, queramos. y podemos hablar 1000 horas. Te pregunto algo. El tema de las capitulaciones matrimoniales, y eso lo hablaste bastante en uno de tus programas que está en tu canal de YouTube. Eso ha sido como un boom también, como una revolución. Cuéntanos un poco qué es lo que tú has podido más o menos investigar con esas nuevas sentencias que dicen que pueden ser ahora, mañana y pasado y cuando quiera, y la revoca y la echa para atrás y va para ver. Nuevamente estamos desvelando una farsa que se llama el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué el matrimonio? No, bueno, aquí ¿Por Rafael qué? va a entrar en conflicto porque él es defensor del matrimonio. Oh, pero está bien, pero ¿por qué tienen el Estado que meterse allí? ¿En qué sentido? La unión, cuando digo la unión libre, Tiene o el sea, Estado que meterse allí. voluntariamente. Mira, hay principios de derechos, a aquellos que les encanta defender el derecho natural, etcétera, pero hay algo que es innegable, que es la libertad de asociación Ujú. y la libertad, digamos, el libre desenvolvimiento de la personalidad. Las uniones gámicas, las uniones amorosas, las uniones sentimentales, obedecen al ejercicio pleno de la libertad de asociación y el libre desenvolvimiento de la personalidad. Hay unos que se unirán con fines procreacionales, otros con fines recreativos, otros con fines profesionales, etcétera. 2 personas, 3 personas del mismo sexo. O fines sexo. de sugar. Pues, Sugar fines. También. También. No, Exacto, o es sea, verdad. libertad. Ok. Entonces, cuando ya tú tienes una voluntad distinta a estas personas que se unen, pudiera empezar los problemas. Porque entonces pudiéramos pretender de que todos los matrimonios tienen la misma finalidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién dijo que todo el mundo quiere crear un patrimonio en común, una comunidad? La comunidad es una ficción, es totalmente ficticia. O sea, las personas son dueños de lo que hacen, de lo que crean, de lo que fabrican y de lo que les pagan. Ahora, si 2 personas quieren poner eso conjuntamente, ¿Y si son 2 ¿cuál es el personas problema? del mismo sexo? También. Pueden. Y 3 del mismo sexo. O 3 personas o 4 sin entrar en discriminación de sexo. Poliamor. ¿En qué Y eso es sentido? un tema que tú también Claro. tratas. Ujú. Porque una voluntad distinta a la nuestra, Ujú. entiéndase la del legislador o entiéndase la del Estado, va a decirnos qué hacer. Y yo sé la respuesta. La respuesta es que te quieren meter la mano en el bolsillo. Porque el matrimonio y sus consecuencias tienen, por supuesto, que ver con la parte patrimonial del Estado, a quién persigues, a quién cobra. Entonces vemos que el matrimonio, entendiendo como el reconocimiento, las consecuencias, etcétera, son un instrumento de control político. Increíble. Increíble, Roberto. Tenemos que hacer una pausa musical porque esto es demasiada información para que un cerebro humilde como el de uno pueda procesarlo. Ha sido mucha información. Pero yo les voy a decir algo. Mari dijo algo que es muy cierto, que es el tema del matrimonio y yo somos defensores de la familia y del matrimonio. Pero como soy tan defensor de eso, soy defensor del pensamiento crítico y yo creo que de verdad, si hay alguien que yo admiro una vez más, es este señor que me acompaña hoy, que para mí es un honor tenerlo y saber que vamos a una segunda parte. Por lo pronto, vamos a una pausa musical y volvemos con mucho más de... Aquí sale Legal Radio. Y volvemos con Aquí se habla de Legal Radio. Seguimos con nuestro invitado especial.
Entra. Y volvemos con mucha más de aquí, Cero Legal Radio, en la última parte del programa, la última entrevista. Ya hay gente que nos está observando por No. La última entrevista no. La última parte de la entrevista del día de hoy. Del día de hoy. Habíamos tocado unos temas importantes, habíamos tocado el tema del matrimonio igualitario, el matrimonio del poliamor, de muchas cosas, pero que se centraban, según el criterio de Roberto, con el control del Estado. Hay un tema importante, y yo quisiera, para entender un poco, si buscáramos una postura de Roberto como estudioso del derecho, es decir, yo no quiero ir por la parte política, porque hay un término que es importante, que es la libertad, o ser libertario, o pensar en el libertinaje, y eso es como que lo que preocuparía a las nuevas, a las pasadas generaciones. Es decir, tú ves gente en la calle que te dice, yo soy mente abierta, pero después cuando le comentas dos cosas te dicen, no, pero hasta ahí no, pues, o sea, tampoco tan abierta como eso. ¿Cómo diferenciar tu visión jurídica del derecho en los nuevos tiempos que no se convierta en un libertinaje, que sea más conflicto, por ejemplo? Bueno, el tema esencial es la responsabilidad, porque date cuenta que ese título y esa etiqueta de libertinaje tratan de oponérsela y ponérsela y fijársela a aquellas personas que le dicen, bueno, tú no puedes hacer todo porque no puedes convertirlo en libertinaje. Entonces, cuando tú partes del principio que la libertad total conlleva, apareja la responsabilidad absoluta, tú lo que simplemente tienes que hacer es, mira, la libertad de lo que tú hagas lleva a las consecuencias de tus acciones. Me gusta hacer referencia siempre al artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, que dice, mira, la libertad es hacer todo aquello que no cause daño a la sociedad. Y todo lo que cause daño a la sociedad solamente puede ser limitado por ley. Y la ley solamente puede prohibir aquello que es dañino. Entonces, cuando tú ves que en países, por supuesto que aquellos que tienen más vocación, digamos, totalitaria y tienen crisis institucionales, pretenden que todo esté en la ley. Vamos a poner una ley, qué color nos vamos a vestir, a qué hora nos despertamos, cuántas horas hacemos ejercicio. Hay situaciones muy importantes, que es más importante que la salud, digamos, de uno. Vamos a hacer una regla, una norma. Entonces vemos cómo tenemos esa creencia supersticiosa en la norma, pero principalmente de la legislación proveniente como una voluntad distinta a la nuestra. Claro. Mire, señor, si usted no come todos los días lo que debe que comer, usted va a tener la consecuencia de que va a caer enfermo. Entonces, no, aquí dice esto. Entonces, siempre estamos esperando que nos pongan. Igual ocurre, y hay una palabra que la he inventado yo, no sé si existe, que es la de, así como está la libertad, libertinaje, está la igualdad y el igualitaritaje, que es peor, porque tiene efectos para otros lados. Entonces, en esa llamada ciega a la igualdad, caemos en más igualitaritaje que en libertinaje, porque en definitiva el libertinaje lo sufre quien lo asume, pero es que el igualitaritaje lo sufrimos todos. Ah, sí, eso sí es verdad. Es increíble. Mira, Roberto, quiero aprovechar el momento porque últimamente cuando damos el resumen de las noticias jurídicas relevantes, notamos que personas mayores, o sea, adultos mayores, están prestando su cuenta de banco a personas y los están encarcelando a esos adultos mayores porque han utilizado las cuentas como cuentas de transición para cometer delitos. ¿Qué les recomiendas a las personas que prestan sus cuentas de todo tipo? Y ahí puedes meter también el tema de WhatsApp, los que con los códigos, o sea, ¿hasta qué punto? Los adultos mayores. Podemos Ha seguir. sido una cosa como este año, el boom, quizás si hacemos una estadística, pues de las más altas. Mira, viene también con esto de la transformación digital, que pretendemos que esto es igual a lo que pasa en la vida real. Por más que se haga intuitivo, estas personas que tienen no resistencia, sino limitaciones para entender esto, ¿no? Primero, eso de prestar las cuentas, señores, hay que evitar en lo posible verse envuelto en relaciones jurídicas en las cuales uno no es parte. Okay. Más cuando hay debilidades institucionales. Más cuando abrir una cuenta es tan complejo, porque también al amparo del supuesto compliance lo que te hacen es que te trancan muchas cosas. Y viene también el tema de prestar atención, porque esto es la nueva manera de interactuar. Lo de los WhatsApp, lo de hacerse pasar por otras personas. A mí me ha pasado en el sentido de que tú no sabes, o sea, tú confías en el mensaje y no llamas. Sencillo, llámame y hablamos. Ya eso es suficiente. O sea, nada más con eso. Roberto, necesito una plata, ¿tú me puedes pasar algo así? Llámame y hablamos. Porque nos estamos quedando simplemente en confiar en que el mensaje viene del correo tuyo, Roberto, nos vemos para el programa, pero resulta que no va a ser aquí, sino que va a ser más tarde en otro lado, a medianoche. Llámame y hablamos. O sea, esa verificación
es suficiente para que una llamada, un mensaje, un contacto que no sea genuino, se caiga. Porque alguien que tú le dices, llámame, no te va a dar. No es que me siento mal, no puedo hablar, que la conexión. Eso es un primer avance. Volver a las formas más esenciales de verificación de la identidad, porque eso son cosas de identidad. Roberto, tú eres un mega papá. Nuestros hijos y dispositivos electrónicos. Es también sumamente interesante ese tema, porque hay muchos mitos también. ¿Qué pasa si tuviera con un libro de matemáticas? Ah, ese sí. Entonces hay que diferenciar el aparato con el contenido. ¿Ok? Si estuviese, como en efecto hay, yo soy papá de un niño chiquito de 5 años, y yo tengo un programa con él, así como estamos hablando aquí, estamos hablando con él. Quien siga tus redes lo hemos visto. Lo que pasa es que esa sí no la pongo, digamos, en la red principal. O sea, a lo mejor le llega porque si tienen el contacto conmigo, yo estoy buscando una manera de filtrar. Es más, cuando tú grabas, tú sabes que tú escoges contenido para niños, etcétera, porque lo grave no es el aparato. Como siempre, como todo esto. Lo grave, en todo caso, es el contenido. Si ustedes tienen niños, bajarles, es inevitable. Los niños van a tener su teléfono, van a tener su tableta. Entonces tú tienes bloqueadores o filtros de contenido para niños. Entonces yo quedo maravillado, porque uno también le pone el ojo para verificar eso, el contenido que tienen de matemáticas, tienen contenido de animales, de cosas, de geografía, preparado para su nivel. Entonces ya estos niños, el riesgo que puede pasar, que si no lo usan, va a haber una marcada diferencia entre quienes lo usan y no. Van a ir para el colegio y van a saber muchísimas cosas que en nuestra edad nosotros no sabíamos. Sin duda, sin duda. Hay un tema que siempre la gente toca y pasa con frecuencia después de la ola migratoria. Y es el tema de las notarías virtuales y las firmas digitales. Ojo, estamos tocando contigo hoy temas que han sido abordados en tu canal y en tus publicaciones. Estamos como buscando lo que es la vía fácil de nosotros. Un resumen claro. ¿Qué nos falta? Porque al final, mira, o sea, es cada vez más complicado el tema de conseguir una firma de una persona fuera. Hace par de semanas me entrevistaron también con esto y me dice, bueno, pero es que el Sarén está avanzando con esto. Señores, eso es atraso. Esa gente no sabe lo que está diciendo. No, en serio. Roberto Jun, aquí está mi teléfono y vamos a hablar una cosa. Cualquier persona del Sarén, esa gente no sabe que es digital. Abel es amigo de nosotros. Ah, bueno, invítale, vamos a decirle, mira, tú no sabes nada de eso. Pero bueno, por ejemplo, mira esta situación. Ah, no, tenemos que llamar a hacer una entrevista al poderdante para que el apoderado firme aquí. Ojo, con el periódico, la cédula. Sí, no, eso es denigrante, eso es totalmente denigrante. Esa gente no sabe qué es identidad digital, esa gente no sabe qué es firma digital, esa gente piensa que firma digital es un escaneado de esto. Allí incluso, porque no va a poder firmar, técnicamente no hace falta representación, está otorgándolo directamente la persona. Entonces, entender qué es la manifestación de voluntad y el instrumento a través del cual se hace. Porque tenemos el problema que creemos que la voluntad del funcionario es como una suerte de elemento esencial de la validez del contrato o de cualquier manifestación. No, pero así lo enseñan en la academia y te lo explican de alguna forma. O sea, es decir, no quiero que sea... Y no podemos atrevernos a pensar que hemos estado equivocados. Te doy la razón. Sí, o sea, estaría de acuerdo contigo. Pero quiero buscar de alguna forma un aliciente para que los que no son abogados o los son estudiantes recién graduados es, mire, a usted en la universidad se lo van a enseñar así porque así son las normas. Entonces hay que y decir si una fe pública eso te lo da no un funcionario. Es así. Mira, de la Edad Media, mira, hay una moda bien interesante ahorita global, que es estudiar el medioevo. Hay medievalistas. Exacto. Yo lo otra vez estuve estudiando Derecho Procesal Medieval. Y es sumamente interesante los criterios de juridicidad y los que tienen. Porque ellos. seguro estaban a lo mejor más avanzados. Estaban más avanzados. Nosotros estamos ahorita en un neoscurantismo bárbaro. Bárbaro. Voy a copiar eso por aquí. Neoscurantismo. Neoscurantismo. No, en serio. Es más, a veces cuando señalan que el Edad Medio es el oscurantismo, más bien es bárbaro ahorita. La Tierra, hay gente todavía que piensa que la Tierra es plana. Señores, no existía, y es interesante, existía un plano y no aparecía América por allí. Ahora aparece. Si todo lo enseñabas diciendo que ibas directo, que no había un pedazo de tierra atravesado allí, estamos equivocados. Dios, ¿por qué no nos sentamos? Señores, estamos equivocados. ¿Por qué insistir en el error? El derecho como dogma no puede ser. Necesitamos una secularización 2.0. Así como la escolástica era, estudien todo, pero desde la perspectiva de que es la visión religiosa la que va a mandar, tenemos que venir con un
O sea, cuando digo una nueva secularización, es apartarnos del Estado como agente principal creador de derecho. Porque los principales productos políticos de los estados, ¿cuáles son? Legislación y dinero. Y tiene fenómenos como Bitcoin, por ejemplo, que utiliza los dos. Yo tengo una charla que se llama Bitcoin como fuente de derecho. Paro. Detengo. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Ya nos va a decir. Son las cosas que pasan. Ajá, para los defensores de lo digital, de la cosa. Ya, Aquí bueno. llegó María de las Cavernas a decirle que eso no sirve. En vivo. Bueno, estamos en vivo. Hubo un tema ahí con la cabina. ¿Cómo están? Vamos a saludar. A ver si hay gente que nos está viendo por ahí. Ahí está Roberto. ¿Alguna pregunta para Roberto? Yo no sé si ustedes pasan lo mismo que nosotros, pero es que con el tema de Roberto es como preocupante. Uno está como nervioso con lo que No, está no, yo diciendo. prometí que me iba a portar bien. Bueno, te has portado, bueno, vamos a decir que sí, se ha portado claro. bien. Se ha portado bien, sí, se ha portado Claro, bien, ¿verdad? vale. Se ha portado muy bien. Tenemos un tema con la computadora que está haciendo la grabación de esto. Vamos a ver qué nos dice Ernesto. Ernesto, está reiniciando. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta acá, a ver. A ver. Saludos. Ah, mira, ahí está Juan Carlos. Juan Carlos está con nosotros, estuvo con nosotros y seguimos. Está el equipo JDT, nos está acompañando, varias personas ahí nos están acompañando. Jonathan, nuestro jefe. Ay, jefe. Jonathan Como quisiera Quinto. ir para un parque en Chacaíto. Que tiene Mira, mañana, valga la cuña, mañana es el show de Coquito. Ah, sí, el show de Coquito. Los Ah, que yo no tengo entrada. Ya la pedí, ya la pedí. ¿Y qué Ma- hace Coquito en su show? ¿Cómo es eso? Bueno, hay que ir a verlo, Coquito con su tío Simón y toda la gente, hay que ir a ese evento. Vamos a ver qué dicen por aquí. Aquí tenemos una... Ay, verdad, Mira, entonces así tiene hay preguntas, preguntas. ay, así gente activa, preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice aquí. Ernesto, me tienes que Ay. decir hasta dónde llegamos. No, está bien, tranquilo, relájate, Ernesto. Mira, en efecto, Luis Emilio dice, nunca ha sido la voluntad del funcionario parte de la validez. El funcionario tiene la capacidad de autenticar el acto. Es un error afirmar que su voluntad forma parte del acto. En efecto. Sin mira, duda, nada. no, claro. Es más, Profundamente sí, o sea, yo estoy claro que... materialmente se ha convertido en eso. Exacto. Claro, pero es que no te pueden decir, si no pone el periódico, no firma. No, eso no existe. Bueno, Háblame aquí. bueno, para que veas qué interesante, y Luis Emilio que estás aquí, mira qué interesante. Yo tengo, ¿te acuerdas que salió una sentencia recientemente que en efecto lo que hace no es que crea algo nuevo, ratifica nuevamente que siendo contratos, la venta un contrato consensual, siendo la venta un contrato consensual, puedes en un documento privado verificar esa voluntad. Claro. Y entonces la gente diciendo, ¿dónde salió eso? ¿Está publicado en Gaceta? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Es vinculante? Bueno, O sea, porque uno está preparado a esas cosas para que te lancen bueno, un sopetón. o sea, están diciendo, si es vinculante la sentencia que dice que el contrato consensual se verifica con las partes, independientemente sea un documento que no cumple, digamos, con Con esa la formalidad. con esa formalidad de registral o notarial de Claro. la autenticidad. Entonces, que venga eso del pensamiento del foro jurídico, que dónde puede conseguir esa gaceta y que sea vinculante. Bueno, significa sucede. que nuestras Mira, taras... un ejemplo más claro es, o sea, tenemos una noticia de los vapers y los cigarros electrónicos que van a empezar a ser restringidos y todo lo demás, y de un día para otro los eliminaron. Sí, bueno, ayer tuvimos interesante esa conversación. Háblame aquí, por favor, no te escucho. Se Todo. borró todo. Lo último. Pero desde lo último. El micrófono este todo completo. ¿Qué tal? El Señores, qué bueno, ¿viste? No, el señor que No, entiende la voy era aquí, voy digital. aquí.